Para hacer una revisión en qué condiciones está la salud económica de nuestro país, vamos a conversar en estos instantes con Freddy Ceballos. Él es experto económico y quien ya nos acompaña aquí en Noticias Olomar. ¿Qué tal, Freddy? Buenos días. Y un poco para tomar la premisa que anunció hace pocos días el gerente del Banco Central, en que mencionaba que hasta julio estábamos en un proceso de recesión. A partir de allí entramos en una etapa de recuperación. ¿Qué tan real es este argumento que nos facilitó el gerente del Banco Central? Buenos días, bienvenido, Freddy. Muchas gracias, buenos días y saludos a usted y a toda su distinguida audiencia y esta linda ciudad y provincia. Bueno, sí, efectivamente, el gerente del Banco Central, yo diría hasta un poco excedido en un par de comentarios, sin embargo, muy orientado hacia la parte técnica, había comentado de la recesión. Toda economía, si queremos hacer un símil con la vida de un ser humano se gesta, nace, crece y muere. Dentro de ese esquema, igualmente, lastimosamente, la economía tiene altos puntos, como ya tuvo la economía ecuatoriana hasta el año 2022, en la cual a partir del tercer trimestre comenzó una desaceleración y luego de eso, actualmente a la fecha y de acuerdo a la parte técnica, los datos del Banco Central, efectivamente el Ecuador se encuentra en este momento en una recesión. Poder decir que luego de esta recesión que vendría lo natural para una compañía es el volver a ponerse en línea y volver a tener un crecimiento dentro del concepto natural de una economía, habría que esperar que algunas decisiones, como de las cuales algunas ya ha tomado el presidente y el gobierno actual, puedan ser puestas en marcha y efectivamente lleguen a que exista un movimiento económico desde el gobierno y obviamente desde la empresa privada y obviamente desde la parte pública. Pero en efecto, ¿estamos en una etapa de recuperación o estamos en una economía estancada? No, hay que ser muy precisos en el concepto, ¿sí? Y utilizando nuevamente las palabras del gerente del Banco Central. Estamos en una recesión. ¿Qué quiere decir eso? No quiero hablar de una economía estancada, porque en realidad una economía estancada quisiera decir que no se está haciendo nada. Y lo que se está procurando, no quiero entrar en temas políticos, sin embargo el gobierno está intentando desde casi su inicio el poder movilizar esta economía. Solamente quiero recordar algo. Desde el mismo día en que el gobierno se posesionó, entró con $5,000 millones de hueco presupuestario. Aparte de eso, cuando abrió la caja registradora no tenía ni la mitad de lo que dijo el gobierno anterior que le dejaba. Por otra parte, recordemos que nació con deuda, que fue los salarios del mes de noviembre, y a menos de un mes el salario y el 13º sueldo del mes de diciembre. Entonces, no digo que el efecto o la decisión de haber incrementado impuestos fue o es la única opción para poder salir de este atolladero y de esta recesión. Claro, porque el hecho de incrementar principalmente el impuesto al valor agregado, como ya lo hemos visto, sí genera desaceleración en el consumo, ya que muchos hogares, muchas familias ecuatorianas lo que hacen es este incremento del impuesto al valor agregado, para ellos significa una disminución en la capacidad de poder adquirir bienes y servicios. A ver, pero ¿cuál es la realidad en blanco y negro del país? Primero, que no hay liquidez, no hay circulante, el consumo ha decaído y el crédito también, y hay procesos en mora. Entonces, ¿cómo podemos definir o cuáles serían los indicadores para determinar que efectivamente la economía está sana o que estamos en esa franca recuperación? Estamos en recesión, Pedro, y poder decir que la idea del gobierno obviamente es de entrar en esa franca recuperación. Sin embargo, eso también, al igual que haber entrado en la desaceleración o la recesión, toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es indeterminado, dependerá cuáles sean las acciones totales que tome el gobierno, cómo la asamblea los canalice hacia el pueblo y cómo el pueblo los pueda llegar a asimilar. Le voy a comentar qué no tenemos para poder comentarle qué necesitamos y qué no tenemos para poder llegar nuevamente a salir de esa recesión económica. ¿Qué no tenemos? Es inversión local e inversión del exterior. Necesitamos, hablando de la primera que ya está aquí, que en teoría debería ser más fácil de poder generar a que vuelva a moverse dentro de la economía local. El empresario privado todavía no se anima a arriesgar su capital a pesar de estar en el Ecuador debido a varios factores. Uno de los tantos, lo que usted muy bien lo había comentado, y nace propiamente desde el gobierno. El gobierno tiene acumuladas muchas obligaciones
al sector privado, al sector público, que impide que la economía pueda comenzar nuevamente a moverse de una forma natural. Entonces, la empresa privada, el empresario privado no invierte o reinvierte sus recursos debido a que tiene peligro o riesgo en ese repago por parte directa o indirectamente desde el gobierno. Que hay algo más que no tiene la inversión privada local que ya se encuentra en el Ecuador. Es claros signos de seguridad. Entonces, al no tener seguridad física y seguridad legal, partiendo inclusive desde la Asamblea, no voy a entrar en ese detalle, pero toda la inseguridad y todo el baile que vemos todos los días desde la Asamblea ha ocasionado que también el empresario privado tenga muchísima cautela en reinvertir, a pesar de que, insisto, ya se encuentra aquí. Hablemos de esos mismos efectos para la inversión extranjera. Una inversión extranjera, estaba la semana anterior y estuve también a propósito de esto en Manta, a propósito de las fiestas de aniversario de los 200 años, si no estoy equivocado, y perdón si me equivoco. Sí, hablamos mucho del efecto del turismo. Sí, ¿cómo se puede reactivar un área de turismo si el mensaje que se recibe desde el gobierno, desde el Ecuador, hacia el exterior es que nos encontramos en guerra? Entonces, ¿usted viajaría a un país que se encuentra en guerra? No lo haría. Entonces, por ende, los beneficios de generar ingresos externos desde un turismo receptivo también se ven limitados. Y ciertas áreas como son el turismo, ayudan a que la economía se mueva. Entonces, también falta de inversión, falta de seguridad, falta de generación de atractivos para fortalecer el turismo, que es un rubro bastante importante. ¿Cómo cambiamos este escenario para efectivamente darle la oportunidad a esa recuperación que requiere el país? El gobierno ha hecho y ha tomado, yo lo estoy hablando todo desde el punto de vista muy técnico, no político. El gobierno se vio obligado a tomar decisiones tributarias que en parte fueron motivadas por ellos, y antes, cuando tenía un buen romance con la Asamblea, fueron propuestos e implementados por parte de la Asamblea. Por parte del Ejecutivo, el incremento del impuesto de valor agregado hasta el 15%, que está en el 15%, el regreso al 5% del impuesto a la salida de divisas, y la Asamblea que le regaló las contribuciones especiales, las contribuciones a la banca y algunos temas adicionales. Esta es una parte de las cuales el gobierno se ha visto obligado a implementar, pero no solamente es eso. Una economía no se revitaliza o se viabiliza solamente con el incremento de impuestos. Lo que tiene que hacer el gobierno adicionalmente, y todavía no lo ha hecho, es trabajar en la calidad del gasto, inclusive a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno en general está en crisis, debe comenzar a inyectar y a mover dinero a cada una de las áreas de la economía, dentro de esto a la parte pública. La parte pública, por naturaleza, debe dedicarse, como en su momento ya lo hizo, a contratar cierto tipo de actividades. ¿Y con quién va a contratar? Va a contratar con el sector privado. Entonces, el momento que el gobierno comience a agilitar estas obras vía endeudamiento o requerimiento de recursos del exterior, vía alianzas públicas privadas, vía motivación de la propia inversión privada, va a volver a comenzar, estoy hablando entre otras, va a volver a dinamizar esta economía. Freddy. Y regreso solamente para terminar al punto anterior, que para mí es uno de los puntos neurálgicos del tema de la economía. Claro. Sí, hablando de los recursos que ya maneja el Ecuador, debe analizar la calidad del gasto que están desembolsando y que se está asignando a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser que un gobierno autónomo descentralizado, en los momentos de crisis que nos encontramos, se dediquen a utilizar estos escasos recursos en conciertos de reggaetón, cuando debe orientarlos hacia trabajar en la infraestructura del lugar al cual ellos son los mandantes. Freddy, ¿y entonces de dónde saca el gerente del Banco Central, que ya terminamos esa fase de recesión y estamos en estos momentos en esa etapa de recuperación económica, si no tenemos esos elementos que usted acaba de mencionar, como la inversión privada, como la seguridad? Hoy tenemos un endeudamiento bastante importante, tenemos una reducción petrolera y otros componentes que están agudizando la salud de la economía de nuestro país. ¿Estamos entonces distorsionando la realidad económica con esos argumentos por parte del gerente del Banco Central? Yo revisé el informe, de hecho lo tengo aquí, el informe que generó el Banco Central, y básicamente lo que hace el gerente general del Banco Central, que no es puesto por este gobierno, ya viene desde algunos años atrás, es saca en su buen análisis, porque igualmente es un técnico, cuáles son los movimientos del Producto Interno Bruto, saca cuáles son los movimientos de la tasa de empleo y desempleo, analiza la inversión directa externa,
e indirecta y las muertes violentas como parte de lo que le comentaba la seguridad. Y concluye en el tema de la recesión, que yo le digo, o sea, esto casi es como una tesis de grado. Si usted estudia economía, tiene estas variables, la conclusión a la que llegó el gerente general del Banco Central es la propia. ¿Y cuál es el razonamiento para salir de esta recesión? Que insisto nuevamente, desde el punto de vista técnico el término es válido. Lo que está argumentando es todos los movimientos que está haciendo el gobierno, dentro de los cuales está el haber incrementado y recuperado cerca de 2.313 millones de dólares adicionales de impuestos en un periodo similar de junio del 2003 a junio del 2004, en la recepción de los 4.000 millones de dólares, los cuales 1.000 ya fueron desembolsados por parte del Fondo Monetario Internacional, en parte la recepción de 853 millones de dólares producto de la remisión. Entonces, lo que está haciendo el gerente del Banco Central está contrastando este esquema de recesión, contrastando con la forma, no puede adivinar lo que va a hacer el gobierno nacional, pero cómo debería inyectar estos recursos a la economía ecuatoriana para salir de esta recesión. Lo que pasa es que si no hacemos eso, la economía va a morir, y una economía no muere, un país no muere. Hay una especie de contradicción, Freddy, con lo que argumenta el gerente del Banco Central. Mire, usted dice, ¿cuáles son los 5 factores claves para recuperar la economía en este segundo semestre? Dice el mismo gerente del Banco Central. Primero, acceso o financiamiento a crédito a multilaterales. Sí se lo está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Aumento a la inversión pública. No vemos esa inversión pública. Recuperación de los depósitos y con ello de crédito. Eso está bastante debilitado en la economía de nuestro país. La reducción de los atrasos del Estado con proveedores y gobiernos locales, que mire usted cómo están las situaciones de algunos centros de salud, hospitales, que precisamente que no se les cancela, están en estos momentos decidiendo desistir por el servicio del servicio de diálisis, en este caso, y también algo pasaba con Solca. Y por otro lado, el incremento de las exportaciones petroleras y no petroleras. Las petroleras han disminuido la producción. Entonces, con esta radiografía económica, definitivamente, ¿hasta qué momento vamos a estar en este proceso de recesión? Tiene 2 fuentes de financiamiento. El uno es justamente lo que usted acaba de decir para solucionar los otros 4. El uno es los créditos externos que podamos recibir desde el exterior, que no son solo Fondo Monetario Internacional, sino hay algunos adicionales que ya está contratando el Ecuador para poder sobrevivir y poder trabajar con esos nuevos recursos. Y el otro, mínimamente, a pesar de que ha resultado un valor muy importante, los 2.313 millones, es sumar estos 2 recursos, y ahí viene lo que yo le decía, lo que está pensando el gerente general del Banco Central, que con estos dineros lo que va a hacer el gobierno es reinvertir desde la parte pública en la contratación de obras, bienes y servicios con empresa privada, y la otra es tomar estos recursos y cubrir y cumplir las deudas atrasadas que viene trayendo con los gobiernos autónomos descentralizados, y la otra, que es importantísima, lo que usted también acaba de comentar, es cubrir con la obligación de subsidiar y cubrir ciertos efectos de salud que ya fueron inclusive rechazados por algunas entidades, y no rechazados porque quieren, sino porque ya no tienen flujo para seguir cubriendo el tema del diálisis y el tema del Solca, que entiendo que también ya fue solucionado. Pero eso es lo que se ve. Yo no soy gerente general del Banco Central, no lo quiero ser y no lo conozco tampoco al actual, pero desde el punto de vista técnico, que es el que a nosotros nos atañe esta mañana, esa es la perspectiva que se puede tener desde el punto de vista técnico, que el gobierno, con estos nuevos recursos que llegue a recibir, los reinserte en la economía y pueda haber nuevamente un movimiento económico que nos ayude a todos a poder generar más ingresos y por ende a pagar más impuestos y por ende a mover toda la economía. Es la única forma. Sin embargo, solamente le comento algo en contraste a lo que está sucediendo. ¿Usted cree que el Fondo Monetario u otro tipo de organismos internacionales van a hacer un segundo desembolso de los 4.000 millones, de los 1.000 que ya lo hizo? Si estamos, que todavía no está concreto, existe una expectativa por parte de la vicepresidente, que debería ser presidente si el gobierno o el presidente actual entra en campaña. Ella viene y deshace todo lo que está hecho. Nosotros no vamos a esperar 1.000 millones adicionales, ni vamos a esperar nuevo tipo de recuperación. Se tiene que cumplir con la receta que establece el Fondo Monetario Internacional.
Si la no, receta no y la vienen carta más recursos, más créditos. La receta y la carta de intención que ha firmado voluntariamente el Ecuador, la cual no la aplaudo en su totalidad, pero solamente para concluir, el tema de los subsidios a los combustibles, el tema del subsidio al diésel. La idea de esto no es quitar necesariamente los subsidios, sino focalizar de los 600 millones de los combustibles de menor octanaje, apenas 55 millones y 40 millones adicionales al sector atunero y pesquero en Manabí, en Manta, efectivamente estaban llegando a quien debe llegar. Lo demás, contrabando, minería ilegal, mal uso, y esos 600 millones lo paga usted, lo pago yo, números lo paga indicadores todo, que tienen que todo el sumarse gobierno para ecuatoriano. fortalecer la economía de nuestro país. Sin embargo, estimados amigos televidentes, y Freddy, ya para cerrar, solamente quiero comentarles que la premisa más importante para observar, determinar, palpar que la economía está sana es cuando los ecuatorianos tienen dinero en su bolsillo. Mientras tanto, estaríamos en ese proceso de recesión en el país porque no hay circulante, no hay liquidez, lamentablemente. Y si no existe eso, seguramente la economía no se mueve. En ese aspecto queremos ya despedir a Freddy Ceballos por atender esta entrevista y, por supuesto, con sus importantes aportes, orientar a la opinión pública sobre la salud económica de nuestro país. Muchísimas gracias, Freddy. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Ya volvemos. Buenos días, muchas gracias. A usted.